Villamontes en realidad he trabajado 20 años como maestro. Maestro de escuelas campesinas. Luego ascendí a escuela urbana. Al ciclo básico. En el ciclo básico estuve varios años. Luego me trasladaron al ciclo medio, que entonces era el colegio secundario. Tengo el agrado de informarle a usted de que yo soy el gestor de la idea de la fundación del primer colegio secundario en el Chaco. Y esta idea mía que la compartí con una profesora muy activa y muy eficiente, la señorita Carmela Colquechami, potosina. Estaba considerada como una de las mejores maestras del Chaco. Y entre los dos presentamos nuestro proyecto al jefe escolar. Y él, en forma inteligente, le dio forma y naturalmente tenía que solicitar la creación de este colegio. No podíamos hacerlo nosotros, sino él como jefe escolar. Entonces ha sido muy legal que él, no diré que se apoderó de nuestra idea, sino que la hizo realidad al plantear al Ministerio de Educación la necesidad de crear un colegio secundario. Nuestros nombres figuran en las actas de fundación de ese colegio. Estamos. Trabajamos ad honorem 2 años. A la señorita Colquechami le dieron estudios sociales, creo. Ahí me dieron aritmética. Al año siguiente seguimos trabajando ad honorem. En compensación nos dieron un cargo en la escuela nocturna. Y hasta que ya se legalizó la existencia del colegio y ya vinieron los ítems. Entonces el jefe ya trajo maestros verdaderamente profesionales para secundaria y nosotros volvimos a nuestro ciclo básico. No decepcionados, sino más bien contentos de que nuestro sueño se cumplió, de que haya el primer colegio secundario en el Chaco. Tal vez una de las grandes satisfacciones de su vida como docente. Correcto. La vida del maestro es una eterna satisfacción. Si bien vive afligido por la situación económica, pero tiene ese gran campo que se llama el aula escolar, donde el maestro al verse frente a sus alumnos reacciona positivamente y se olvida de sus deudas, se olvida de sus penas y se olvida de todo, porque asume su responsabilidad y es otro ser. Hasta creo que algunos maestros parecen seres iluminados cuando están delante de sus alumnos porque se emocionan y actúan en ese medio. El profesor José Centeno Bilbao incursiona en la literatura, incursiona en el periodismo. ¿Qué ha hecho de que usted incursione? ¿Ha debido haber algún factor que ha incidido? Aquí aparece la imagen de mi padre nuevamente. Allá en el campo mi padre tenía una pequeña biblioteca y estaba suscrito al diario, y de Buenos Aires le mandaban la revista Caras y Caretas, una revista que en ese tiempo se leía hasta en España y en toda Sudamérica. En la portada recuerdo que cooperaba un distinguido caricaturista potosino, Valdivia, hábil para la caricatura, ya que explotó ese sistema que ahora se ha hecho tan único y necesario en el periodismo. Mediante una caricatura se dice muchas cosas. Bueno, y el primer libro que me impactó fue una de aventuras del pirata Sandokan, el tigre de la Malasia. Y me impactó tanto que despertó mi afán de leer, o es que yo estaba nomás predestinado. O sea que desde que aprendí a leer, digamos, en el equivalente al primer curso que me dio mi padre, yo ya comencé a rebatir todo lo que había en la casa. Ya me pasé a la revista Caras y Caretas, ya comencé a ojear los periódicos de papá, donde no faltaban, donde había pues material de información en esos tiempos bastante bueno. Y así esa afición se me abrió. Más de una vez el maestro me sorprendió leyendo un libro que había llevado yo al colegio para continuarlo. De tal manera que yo no estaba atendiendo a la lección, yo estaba con el libro debajo del pupitre leyendo con todo interés una aventura de repente. Y así tuve mucho cuidado yo de leer obras que me han dado mucha información geográfica, histórica. Por ejemplo, me animo a decir que creo haber leído toda la colección de Julio Verne, el iniciador, podemos así decir, de la ciencia ficción de esos tiempos. Julio Verne, por ejemplo, predijo ya con anticipación el invento del submarino, el viaje a la luna.
y tantas otras cuestiones que con el tiempo, después de que él murió, se cumplieron. Y entonces, abierta la válvula que tenía, ya comencé a aumentar ya mis conocimientos gracias a esa lectura que siempre no me ha faltado en ningún lugar. En los peores momentos que estuve allá en Capirenda, cuando estuve de soldado, siempre no me fallaba el material para leer. Y me animo a decir de que esa avidez hacia la lectura me sirvió de base, ya que yo me animo a recomendar a todos mis amigos, exalumnos y alumnos, de que procuren leer mucho. Cada escritor tiene un estilo muy personal, como el guitarrista, que ningún guitarrista toca igual que el otro, tiene su estilo propio, igual el escritor. Entonces, sin que uno se dé cuenta, el estilo de ese escritor que le impacta a uno, le deja la huella, le deja una huella profunda en lo que atañe a la construcción del idioma, al contenido de la obra, al fondo, la forma, etcétera. ¿Cuáles son sus obras más grandes? Y de esa manera, gracias a ese eterno leer, me animé a escribir. Primeramente fundamos un periodiquito, Inquietudes, en Villamontes. Tengo mi álbum de recortes precisamente que abarca un periodo de casi 47 años en el campo periodístico. Y he colaborado casi en todos los periódicos de la República, especialmente en los de La Paz, Santa Cruz y Tarija. En los tiempos de Cochabamba también. Aquí en el Chaco fundé 2 hojas periodísticas y colaboré casi en todos los periódicos que se fundaron. Y tengo en mi colección algunos ejemplares que aún todavía los conservo para destinarlos a la Casa de la Cultura. Y es posible que mi biblioteca, cuando yo ya no exista, sea donada a la futura biblioteca de la Casa de la Cultura. Porque esas colecciones no abarcan miles de obras, pero lo poco que tengo es un material seleccionado en varios años, colecciones de recortes, de fotografías, libros también adecuados y que me han servido como una guía para que yo me anime ya a incursionar en el campo del libro. Tal vez que hace unos cuantos años presenté en Santa Cruz uno de mis libros, Crónicas del Chaco Boreal. De ahí luego he presentado acá aprovechando el aniversario de la Casa de la Cultura, algunas obras que están inéditas. Entre ellas citaré las principales, que son Huellas y La Guerra de la Sed, por ejemplo. Tengo cuentos chaqueños también. Y tal vez, juntando un pequeño capital, me anime ya a publicarlos, porque eso implica un gasto por lo menos que llega a unos $3,000 o $3,500. El libro en nuestro país, aprovecharé para decir, es un artículo tal vez solamente que tiene acceso hacia la gente pudiente. El pobre tiene que leer de segunda mano o finalmente pierde la afición a la lectura y no compra por lo que es caro. ¿Qué le hace incursionar a la música también y por qué uno de sus hobbies precisamente la música? La afición a la música ha nacido conmigo y mi padre cometió un error al no haber captado esa afición natural que yo tenía para encaminar mis pasos hacia una escuela de música o tal vez a una academia. Yo pude haber sido tal vez, me animo a decir, un compositor. Y he tenido que aprender, porque según papá, el músico siempre le ha dado a la bebida y al exceso, ¿no? Y no quería saber. Yo aprendí a tocar de ocultas, con mis amigos, nos escondíamos en sus casas y ahí practicábamos. Papá nunca supo que yo tenía esa afición. De tal manera que cuando me vine al Chaco la válvula se destapó y ya por mi cuenta ya ingresé a conjuntos musicales y sigo. Como que a continuación de esta entrevista a mi distinguido amigo periodista, le voy a dedicar a Canal 9 y a su persona unas cuantas piezas con el amigo Angelillo que está acá presente.
Música